Buenas tardes. Esta tarde tenemos la conferencia en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Guisado, a la que hemos denominado Terapéutica en las epidemias de sífilis renacentistas. Reincidimos en que esta tertulia es la única que lleva nombre propio por la relación que tiene el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz con este ateneo. Lleva el nombre del primer presidente del Colegio de Farmacéuticos y asimismo el fundador de dicho colegio profesional. Hacemos una revisión de la época del Renacimiento. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Se caracteriza por la promoción del pensamiento científico y humanístico. Las características del Renacimiento las podemos resumir en una secularización y laicización del saber. Es la principal característica del Renacimiento, el impulso de la secularización de la sociedad, que trae como consecuencia una mayor investigación y producción científica y cultural. También el Renacimiento se caracteriza por el antropocentrismo y humanismo, definiéndose como un periodo antropocéntrico. El humanismo derivó del humanismo teológico de finales de la Edad Media, que permitió la valoración del ser humano como criatura predilecta de Dios, dejando las puertas abiertas para la nueva perspectiva del Renacimiento. El Renacimiento halló su inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en el estudio del pensamiento y el arte de Grecia y Roma antiguas. Otro enfoque del Renacimiento es la valoración del pensamiento racional, científico y filosófico, volviéndose como una herramienta para el descubrimiento del mundo, la naturaleza y el hombre. También una curiosidad científica y técnica. Tenemos aquí el hombre de Vitruvio de Leonardo. La curiosidad científica estuvo a la orden del día en el Renacimiento, siendo muchos los avances registrados en todas las áreas, especialmente en la astronomía, la anatomía, la biología, la botánica y otras. Fue también una época signada por importantes invenciones como la imprenta, que permitió la divulgación del pensamiento entre la élite alfabetizada. Dentro del estudio de la naturaleza en las artes hubo un perfeccionamiento del naturalismo. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa, teniendo dos grandes centros de difusión. En Italia, caracterizándose por urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez romana bizantina, y el norte de Europa a través de las cortes principescas de la Casa Real de Francia. Aquí tenemos el contexto histórico del Renacimiento, la Escuela de Atenas, que podemos localizar en los museos del Vaticano, en el Vaticano. El origen del Renacimiento tuvo lugar
en la península itálica. La peste negra detuvo momentáneamente el crecimiento demográfico. Se extendió por Francia, Inglaterra, España, Rusia y el resto de Europa. Y la mortandad producida por la peste negra también trajo consecuencias culturales. El trecento es la expresión italiana que se refiere al siglo XIV, es decir, al ciclo de los años 1300 en Italia, y se trata de la transición al pleno Renacimiento. El 400 se sitúa a lo largo de todo el siglo XV y puede considerarse como una primera fase del movimiento conocido como Renacimiento. Los tres primeros escritores italianos en los que nos vamos a basar, medievales, escribieron en el siglo XIV. La Divina Comedia de Dante fue compuesta desde 1304. Boccaccio, el Decamerón, fue escrito entre 1351 y 1353. Y Petrarca, su famosa escalada a Mont Ventoux, fue el 13 de abril de 1336. Las enfermedades más extendidas del Renacimiento fueron la sífilis, el tifus y la difteria. Fue un periodo de contrastes que aunó la exaltación de la naturaleza y del hombre junto con las hambrunas y el hacinamiento, lo que fue caldo de cultivo de dolencias letales. Estos males en muchos casos ni siquiera se pudieron consignar médicamente. La sífilis ni vino de América ni la llevaron los europeos, sino que ya existía en ambos mundos. Durante el siglo XVI, las epidemias fueron un problema recurrente de todas las ciudades europeas. A lo largo del XVI, las epidemias tuvieron repercusión económica, política y social en todas las ciudades europeas y teniendo como consecuencia la situación que se estaba viviendo. Ante esto, se propuso la creación de espacios para la reclusión, castigo y corrección de las mujeres prostitutas. Esto iba enfocado hacia la enfermedad que vamos a tratar hoy en la conferencia. Va enfocado hacia la sífilis. La epidemia se convirtió en un gran malestar de las ciudades. Esto trajo como consecuencia las hambrunas y las malas condiciones alimenticias e higiénicas, lo que facilitaba además el contagio de las infecciones. Lo uno llevaba a lo otro. En este momento, las transmisiones pudieron ser de dos maneras, según la enfermedad. La peste bubónica y el tifus se propagaron a través de agentes transmisores como las pulgas, en el caso del primero, y los piojos en el caso del segundo, mientras que los males como la peste neumónica, la viruela y la sífilis lo hicieron directamente sin necesidad de intermediarios. La sífilis se transmitía mediante el contacto sexual. Las enfermedades afectaron tanto a ricos como pobres, lo que pasa que la pobreza debía atenderse en pro de la salud pública. Tenemos aquí un grabado de Sabatelli sobre la plaga de Florencia, basado en el Decamerón. Erradicar la pobreza era uno de los objetivos a través de la enseñanza de oficios que eliminaron el ocio. Purgar los pecados y calmar la furia divina fue el objetivo de una mujer conocida como Magdalena de San Jerónimo, quien era cercana a la corte de Valladolid. Presentó a finales del siglo XVI al rey Felipe III un tratado titulado Razón y forma de la galera y casa real, que el rey, nuestro Señor, manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes, y fue publicado en 1608. Según este tratado, en cada ciudad se pretendía
En cada ciudad de la monarquía se pretendía que hubiera galeras. El pecado de la lujuria iba en contra del sexto mandamiento. Otra idea enfocada en la sífilis es que, según algunos autores, fue trasladada de América a Europa. Según las obras de Nicolas Neoniceno, el libro sobre la epidemia llamada comúnmente mal francés de 1497 y Francisco López de Villalobos, el sumario de la medicina en Romance Trovado, con un tratado sobre las pestíferas bubas de 1498, donde se describió que se trataba de un mal en el que aparecían pequeñas llagas negruzcas en los genitales e inflamación en los ganglios, acompañada de otros síntomas como fatiga, trastorno del sueño, dolores en las articulaciones, úlceras y lesiones óseas. Fracastoro, en un poema médico titulado Sífilis de 1530, fue la primera persona que calificó a esta enfermedad con ese nombre, sífilis. El contagio de dicha enfermedad, como hemos dicho, se efectuaba a través del contacto sexual. Otro autor, que fue Jean Farnell, tuvo un libro muy específico de la sífilis, pero que no llamaba por su nombre. Decía el libro, de la curación perfecta del mal venéreo, de 1555. Tenemos aquí una imagen de uno de estos libros en el que aparecen mujeres recibiendo remedios para tratar la enfermedad de la sífilis. El tratamiento en principio iba enfocado a sangrías y purgantes, y luego se empleó el mercurio en forma de ungüento y en baños de vapor. Posteriormente se usó el guayacán. El guayacán es un árbol de América Central que Fernández de Oviedo, en su Historia Natural de las Indias de 1526, identificó como una supuesta cura para la enfermedad, por lo que su madera se comenzó a comercializar para remediar el mal de los dolientes a través de infusiones y vaporizaciones que tenía aproximadamente una duración entre 30 y 40 días. Tenemos aquí una fotografía de este árbol. Es el Guayacum officinale de Linneo, conocido vulgarmente como el guayacán. Al tratarse la sífilis de un mal venéreo, los tratamientos que se aplicaron para su cura fueron considerados como un castigo. Una purga expiatoria donde el cuerpo y el alma de quienes habían ofendido a Dios se purificaba con los baños de vapor para pagar los pecados cometidos. Así, el guayacán se administraba como una penitencia rápida. El mercurio representaba una purga expiatoria, en la que los enfermos podrían sufrir, entre otras cosas, como efectos secundarios, una intoxicación, parálisis y la pérdida de su cabello y dentaduras. Ante esta situación, las relaciones ilícitas como la mancebía, el adulterio, la prostitución, que hasta el momento habían gozado de un margen de tolerancia, pues comenzaron a tener una carga peyorativa. Por un lado, al ser condenadas la mancebía y el adulterio en el Concilio de Trento, desarrollado entre 1545 y 1563. En este concilio se declaró el matrimonio como un sacramento, y en segundo lugar, por asociar este tipo de tratos con la propagación de la enfermedad de la sífilis, enfermedad infecciosa. En este entendido, este tipo de prácticas, principalmente la de la prostitución, comenzaron a ser perseguidas y castigadas. Empezaron a ser atacadas por los opositores a dichas prácticas, especialmente por los jesuitas, quienes acusaban a las mujeres públicas de cometer un pecado mortal. Ellos se dedicaron a asistir a las casas de mancebía, y de esta forma los jesuitas
lo que hacían, se dedicaban los domingos y los días festivos, donde entraban para correr a los clientes y cerrar por ese día la casa. Se buscaba motivarlas a que abandonaran este tipo de vida y se enmendaran. Aquí una imagen de la situación. Igualmente se comenzó a juzgar la manera en cómo estas mujeres, junto con las delincuentes y vagabundas, eran castigadas. De este modo, Magdalena de San Jerónimo elaboró su tratado sobre las galeras de mujeres. La resolución de Magdalena de San Jerónimo era recoger y castigar a estas mujeres. Y la purificación del alma de los pecadores se llevaba a cabo no a partir de vaporizaciones, sino con el encierro en la galera, donde se expiaban los pecados. De acuerdo con esto, las galeras debían ser sitios fuertes, bien cerrados, sin ventana ni mirador a ninguna parte. Entre sus habitaciones se debía colocar un dormitorio con tablas de camas, donde únicamente contarían con un jergón de paja y una o dos mantas pardas. Una sala de labor, donde cada una debía desempeñar el oficio que supiera, o en su defecto ser enseñada en alguno, de manera que con las labores que desempeñaran se pagaran los gastos de la galera. Un aposento para la despensa, la cual se detalló debía ser pobre, y otro cuarto para una cárcel secreta donde se colocara a las incorregibles, el cual debía contar además con cadenas, esposas, ligues, cepos y todo tipo de disciplinas para el efecto. Las mujeres que ingresaran a la galera serían despojadas de sus galas y vestidos, y luego se les repararía se raparían su cabello a navaja, y se les permitiría únicamente usar un tocado, como una escofia, como tocado de vestido, algún tipo de paño, y de calzado unos zapatos de vaca o carnero. El alimento consistía en un pan o bizcocho, que era un tipo de pan muy duro, acompañado de una tajada de queso o con un rábano, y alguna vez por semana un poco de tajada de vaca mal guisada. En caso de que una mujer reincidiera en sus malos actos, se ingresaría nuevamente a la galera. Indicó que los provechos de este remedio serían el terminar con la perdición de los hombres y sus torpezas, lo mismo que hacer que las mujeres fueran seres honestos y fieles. Aquí una imagen del libro de Magdalena. Y unas consideraciones. Parece ser que estos sitios descritos por Magdalena no se llevaron a cabo, o al menos no con el rigor que ella decía, según se exponía después en otros tratados. Se aprecia que las enfermedades pueden ser interpretadas de distintas maneras en virtud de las creencias de la época. Las epidemias se consideraron un tema social y cultural. La historia de la primera gran epidemia de esta enfermedad de transmisión sexual se basó en un hecho en el que se pudo comprobar que, aunque se culpaban también a los americanos, pues se demostró que no, que existía ya en América, pero que también existía en Europa. Aquí tenemos una imagen de unos boticarios de la época preparando unas infusiones y unas vaporizaciones de guayaba. En 1509, un joven soldado alemán, Ulrich von Hutten, contrajo una enfermedad desconocida en ese entonces, mientras estaba en Italia. Emitía un hedor fétido, pestilente, quien lo olía creía incluso estar infectado. El color de las pústulas era verde oscuro. Esta era la descripción que hacía el paciente de sus dolencias. Se calculaba que en la década de 1490 ya Europa se había recuperado de las muertes de la plaga de peste. Pero a raíz de esto se originaban grandes hambrunas.
A comienzos del 1495, el rey francés Carlos VIII invadió Nápoles, tratando de reivindicar su derecho a ese reino. Las tropas empezaron a contagiarse de esta nueva dolencia, la sífilis. Los doctores de la época no encontraban ninguna referencia en los libros médicos antiguos. Tenía una similitud con otras enfermedades. Se transmitía a través del contacto sexual, pero no se conocía ningún caso. Se trataba de la sífilis. No importaba la jerarquía, sí. En todas las jerarquías sociales tuvo lugar esta enfermedad. Cardenales, obispos, papas. La velocidad con la que se propagó revelaba acerca de los hábitos de la sociedad de la época. Según la historia, los franceses, por supuesto, la llamaban enfermedad napolitana. Además de las lesiones dermatológicas, sentían un terrible dolor en los huesos. Se consideraba una putrefacción espacial, ya que los astrólogos de la época afirmaban que lo ocurrido tenía relación con 2 eclipses de Sol y con la confluencia de Saturno y Marte. Consideraban una podredumbre venenosa del aire. Pero por fin uno de los remedios que se usó cuando la enfermedad empezó a propagarse fue el mercurio. Había una esperanza, no solo el mercurio caliente, que ocasionaba tantos efectos secundarios. Apareció un nuevo remedio en 1517, el guayacán o palo santo. Era un arbusto de Haití, supuestamente era lo que usaban los oriundos de la isla en esta enfermedad. Considerándose también el establecimiento de la relación entre la sífilis y castigo divino. Las mujeres eran quienes transmitían la enfermedad y tentaban a los pobres hombres en el estilo de Adán y Eva. Incidir también en la sífilis congénita. El estigma también afectaba a los niños cuyos padres sufrían de sífilis. La bacteria causante de la sífilis se descubrió en 1905 y seguíamos durante toda la historia con si fue América o fue Europa. Se creía también que había llegado a Europa con los marineros de Colón, pero a los historiadores médicos americanos no les gustó esta teoría, por lo que representaron evidencia arqueológica para probar que la sífilis era una vieja enfermedad nativa de Europa que había aparecido con una nueva virulencia. La cura definitiva llegó con la penicilina, pero la sífilis llegó y se quedó. El Treponema pallidum es el microorganismo productor de la sífilis. Se descubrió que era una especie de bacteria compuesta entre 8 y 20 espiras enrolladas, una espiroqueta. El filamento de la bacteria es morfológicamente similar al flagelo bacteriano y le otorga movilidad. Había 3 subespecies conocidas. El Treponema pallidum causante de la sífilis, tal como la conocemos, el Treponema pallidum pertenue, causante de la frambesía, también llamada buba o pián, y el Treponema pallidum endemicum, causante del vejel o sífilis endémica. También hay otra conocida que es el Carateum, causante del mal de Pinto. La clasificación de estas subespecies se basa tanto en la diferente sintomatología causada por su infección como en cambios genéticos. Es una bacteria bastante frágil. Fuera del cuerpo no soporta los climas secos o temperaturas superiores a 42 grados centígrados. No resiste la penicilina. Paracelso fue el gran defensor del mercurio. Trabajó este suizo como cirujano militar al servicio de Venecia en 1522. Se le considera padre de la toxicología.
En aquella época las enfermedades se consideraban como alteración de los humores, pero Paracelso fue el primero que defendió la medicina química, siendo contrario al galenismo, que consideraba alteración de los humores. Paracelso condenó el empleo de la planta guayaco para la sífilis. Su lema, uno de sus lemas: lo que se forja con el fuego es alquimia, ya sea en un horno o en la estufa de la cocina. Tenemos aquí un retrato de Paracelso. Fue un alquimista, médico y astrólogo suizo. Su principal libro fue La Gran Cirugía. Se consideró un gran cirujano. Él decía que las enfermedades se debían a ciertos agentes externos que se podían atacar con sustancias químicas. Distinguió las características de la sífilis. Se consideró y basó sus estudios en la astrología. Tuvo su principal doctrina de astrología fue Astrum in Corpore, considerando el cuerpo humano un microcosmos, y basó la medicina en 4 pilares: astronomía, ciencias naturales, química y amor. Sola, dosis, fácil, veneno. Su lema. Tengo aquí unos retratos de él. Creía que el cosmos giraba en torno a 3 sustancias: el mercurio, el sulfuro y la sal. Brilló en el campo de la alquimia y también en la medicina. Tuvo 7 reglas. Habla de salud holística. La primera regla es mejorar la salud. La segunda, desterrar absolutamente el estado de ánimo. La tercera, hacer todo el bien posible. La cuarta, que había que olvidar toda ofensa, y más aún, había que esforzarse por pensar bien del mayor enemigo. La quinta regla, reconocer todos los días en donde nadie pueda turbarte, recogerse siquiera media hora, sentarte lo más cómodamente posible. La sexta, guardar absoluto silencio de todos los asuntos personales. Y la séptima, jamás temer a los hombres que nos inspiren sobresalto el día de mañana. Las novedades clínicas del Renacimiento surgieron basadas en la descripción de nuevas enfermedades, nuevos hábitos de trabajo, como la práctica de autopsias anatomopatológicas, la conversión de la historia clínica en observatio y la enseñanza junto a la cama del enfermo. Sífilis congénita. Aquí vemos el niño Cristo cómo castiga a la humanidad con la sífilis. Una barbería con una tienda de pelucas y vemos como algún que otro cliente pues está afectado. Un gran tratado de la sífilis, uno de los más importantes de la época del 1497, fue el tratado con historias clínicas contra la pudeindagra o morbo gálico, de Vicente Torrella, un valenciano de 1452 hasta 1520, murió en los estados pontificios. Fue bibliotecario de la Biblioteca Vaticana durante 2 años y tuvo gran relación con Rodrigo Borja, nombre anterior al Alejandro VI, Papa Alejandro VI. Como familiar y médico acompañó a Alejandro VI a Roma, siendo promovido después a la dignidad episcopal. Este tratado estaba escrito al galenismo avicenista de Avicena. Vemos aquí un retrato de Avicena. También tuvo un estudio astrológico de Potentis, publicado en 1507. Los métodos de tratamiento de la dolencia de la sífilis
de su tratado estuvo basado en el galenismo arabizado, especialmente de Avicena. Fue la primera literatura médica dedicada al tema del mal francés. Posteriormente se reprodujo en versión electrónica actualmente. Según Fracastoro, la sífilis estaba basado en la seminaria, que eran semilleros generados en los humores corrompidos de los organismos. Las medidas dietéticas evacuantes o purgantes eran características del galenismo tradicional, aunque Fracastoro admitía unciones mercuriales a dosis limitadas. Tenemos aquí un grabado de Fracastoro. Por un lado, en la época se extendió el uso de un medicamento procedente de América, medicamento vegetal, como hemos dicho, al que se le llamaba palo santo. Vemos aquí del Museo de Historia de la Medicina y Ciencia de Valencia la resina, tintura y palo o madera del guayaco. Desde principios del siglo XVI se inició con el Guayacán, un comercio muy activo que alcanzó gran importancia y se convirtió en uno de los principales negocios de la familia de los banqueros Fuges. Los barcos regresaban a Sevilla y Cádiz cargados con grandes cantidades del árbol descortezado. También se usaba la zarzaparrilla, el esmilas zarzaparrilla del Linneo. Bien, el mercurio se administraba haciendo friegas contundentes en la piel y grasa, o bien introduciendo al enfermo en una estufa donde se quemaba cinabrio. También se empezó a administrar de forma oral. Los que curaban el morbo gálico solían ser los cirujanos. Fue obligatorio haber cursado su enseñanza de 5 años continuos para poderlo hacer. En la página inicial del Tratado del Morbo Gálico, incluido en la Cirugía Universal y Particular de Juan Calvo, se refiere a la base principal del mercurio, especialmente en forma de unciones. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer una revisión hasta el siglo XIX en las relaciones entre Cádiz y Hispanoamérica. Hispanoamérica. Especialmente nos basamos en los tratamientos fisiológicos y mercurial que llegaron hasta el siglo XIX. La fuente que hemos tomado como ejemplo es una memoria manuscrita de 1833 que habla de la terapéutica en el mal venéreo. No cita el nombre de sífilis. La enfermedad venérea, lue significa epidemia en latín. Se habla como epidemia del placer y además epidemia francesa. Venus es la diosa del amor, de la belleza, la fertilidad y es capaz de hacer inmortal a los enamorados. Las fases de la sífilis son primaria, secundaria, latente, avanzada. En la fase primaria la llaga es firme, redonda y no causa dolor. Aunque las llagas desaparezcan, debe haber todavía tratamiento, porque si no puede pasar a la fase secundaria y el enfermo no se entera. En la fase secundaria los síntomas pueden desaparecer, reciba o no tratamiento, pero si el tratamiento no es adecuado pasa a otras fases más avanzadas de la enfermedad. La fase latente de la sífilis comienza cuando todos los síntomas que tuvo antes desaparecen y luego vuelven a aparecer en el periodo entre 10 y 30 años. Los síntomas de la fase avanzada incluyen dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, el movimiento de parte, entumecimiento, ceguera y demencia o trastorno mental. También puede influir en el daño a órganos internos y la muerte.
Forma de identificar en el laboratorio tuvo lugar por Fritz Staudin y Erich Hoffmann en la Charité en Berlín en 1905. Aquí tenemos a los descubridores del microorganismo productor de la sífilis. Bien, vemos aquí la espiroqueta causante de la sífilis, Treponema pallidum. Bien, ya el descubrimiento de la penicilina. Algunas veces nos encontramos que no es lo que no estamos buscando, un fármaco milagroso que llegó a curar la sífilis. Fue la casualidad lo que llevó al descubrimiento de la penicilina. Se descubrió cuando Fleming, científico británico desordenado, olvidadizo, como se caracteriza por muchos científicos, pues se había ido de vacaciones olvidando una serie de placas de Petri con cultivos de bacterias que dejó al aire libre en el laboratorio. Cuando volvió, la placa estaba llena de moho, y cuando las miró al microscopio, por simple curiosidad, descubrió que el moho, que eran hongos de Penicillium, había matado a las bacterias. Bien, pues vamos a hacer una revisión de la sífilis en el siglo XIX, en Cádiz. Pues se basaba en esta documentación que remitían los académicos cubanos sobre los métodos antiflogísticos y mercurio. El método antiflogístico, referían, es el más eficaz, pero carece de todo fundamento. Se basaba en François-Joseph Victor Grousset. Era un médico, cirujano y escritor, conocido como el Danton de la medicina, que llegó a Jerez como cirujano en la Guerra de la Independencia a las órdenes del general Soult y José Bonaparte. Su doctrina son los principios fundamentales de la doctrina fisiológica y examen de las doctrinas médicas y de los sistemas de nosología. Se basaban en las sanguijuelas, especialmente, y en las sangrías. En la Biblioteca Municipal de Jerez se refleja la labor que hizo en Jerez este científico francés, Grousset. Pero fue el catedrático gaditano Juan Ceballos quien lo cita por primera vez en 1841 en un libro que también está disponible en la biblioteca jerezana. Se refleja en una carta a los señores cirujanos mayores de los regimientos del primer cuerpo del Ejército Imperial del Sur de España sobre el servicio de sanidad interior de los cuerpos del ejército que saldría a la luz en 1811. Bien, el plan antiflogístico incluye sangrías generales, sanguijuelas y medicamentos emolientes. Las sanguijuelas medicinales, una de ellas es esta, la Illurio medicinalis del linneo. La sangría consiste en el procedimiento de extracción de sangre desde una vena periférica. Aquí lo reflejamos en esta imagen. Los medicamentos emolientes o antiflogísticos son aquellos que gozan la propiedad de relajar los tejidos, de ablandarlos y que tienen por objetivo disminuir la tonicidad de los órganos y de debilitar su sensibilidad. Citamos una serie de medicamentos antiflogísticos de los que hemos puesto en sus imágenes. La borraja officinalis del linneo, que es la borraja officinal, la cebada cultivada, que es el Ordeum vulgare del linneo, el arroz común, que es la Oryza sativa del linneo, la avena cultivada, que es la avena sativa del linneo, la grama, que es el Triticum repens, el regaliz, la Glycyrrhiza glabra, el azúcar de caña, Sacharum officinarum, la melaza o miel de caña, el almidón, fécula de semilla de cereales, la fécula de patata, que es el almidón de patata, el arroz root, que es la fécula de maranta índica, la tapioca y manioco, que son las féculas del Jatropha manioc, el sagú o fécula de la cica revoluta, que es la palmera de sagú, el salep, que son féculas de varias orquídeas,
Las gomas de resina, como la goma arábiga, goma del Senegal, goma de tragacanto, tenemos aquí las imágenes de tales gomas. Malvavisco officinal, que es la Altaea officinalis del Linneo. La malva real, que es la Alfea rosea del Linneo. La semilla de lino común, el Linum usitatis del Linneo. La semilla de Zaragatona, que es el Plantago Psyllium del Linneo. Seguimos con esta terapéutica según los académicos cubanos. Refieren que una úlcera primitiva concluyen en que no cicatriza hasta que no se hace uso de las preparaciones mercuriales, ya interiormente o ya aplicadas de uso tópico, ya que ellos aplicaron a sus enfermos, a un enfermo concretamente natural de La Habana de 28 años de edad, de temperamento sanguíneo, y habla y refiere de un coito impuro y le aplica 24 sanguijuelas, con lo cual la inflamación desaparece, pero no desaparece la lesión. Exponen sus teorías fisiológicas, de las que refieren que aunque son efectivas en la inflamación, pero no en la curación. Todavía no se había descubierto la penicilina. Hablan de ungüentos refrigerantes, los ungüentos refrigerantes realizados a base de las plantas que hemos expuesto ahora mismo. Pero refieren que la transformación de las úlceras en curación de algunas lesiones pues no tiene lugar hasta que no aplican el mercurio durante un tiempo, dependiendo de la lesión a la que aplicaron. También aplican con el específico, que es el mercurio, el sulfato de potasa, con el objetivo de aumentar las excreciones. El subcloruro de mercurio puesto en las úlceras, al 8º día ya había desaparecido la infiltración, mejorando el aspecto de las úlceras. También le administran por vía oral las píldoras mercuriales gomosas de Planck. Y según las conclusiones que ellos exponen, refieren que el mercurio es el único que ha podido triunfar del veneno y que cuando no lo ha hecho, la enfermedad no era de esta clase, eran otro tipo de lesiones. Y se refieren al médico filósofo, el médico filósofo Spurzheim, que a la vista de tantas verdades no podrá menos que admitir entre las entidades abstractas de todas las teorías médicas. En la época, tanto en el Renacimiento como luego, posteriormente, al principio de la modernidad, los cirujanos eran los que trataban estas enfermedades externas, las lesiones externas de la sífilis. Y los compuestos que usaban en la escuela valenciana era el cinabrio, que es el sulfuro de mercurio. La práctica se utilizó en estufas para la curación de las bubas, morbo gálico o sífilis. Ya hemos visto que según ya en el siglo XX, cuando se descubrió el treponema, según las diferentes especies, pues se le denominaba a la enfermedad con diferente nombre. Esta práctica se realizaba en el Hospital General de Valencia en primavera y en otoño. Imagen del azufre, del yeso. El yeso sulfato cálcico hecho anhidrido por la calcinación. Se usaba con virtud en plástica y desecativa para evitar algunas hemorragias después de poner otro tipo de tratamientos. Y para concluir, pues referimos que en la época más habitual en el tratamiento de esta enfermedad fue el empleo del mercurio de sus sales en forma de ungüentos y de fricciones. Y dependiendo del compuesto utilizado, la toxicidad variaba, siendo muy alta cuando se usaba el sublimado corrosivo u óxido mercurioso.
y como medicamentos coadyuvantes se administraban los sudoríficos como la china, la zarzaparrilla y el botio. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.